Cristian Bernard llegó hace pocas horas directamente desde España, yo diría que aquí, a los estudios de GPS Audiovisual Radio. Por esto viene de España porque el viernes 8 estrenó allí su primera película española, Bajo tus pies, que es un cuento de horror clásico que Cristian necesitó más de 10 años para poder llevar a cabo. La protagonista es Maribel Verdú. Ella es una madre con 2 hijos, separada, que se muda a un departamento por un precio muy accesible y al poco tiempo de estar ahí empieza a notar que en el piso de abajo ocurren cosas raras. Estamos con Cristian Bernard aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, Julia, muchas gracias por la invitación. Y Bueno, adhiero con cada una de las palabras que dijiste sobre el estado de situación de la escuela del ENARC. seguramente, claro, vos sos parte también, claro, coordinador de la carrera, ¿no? De la carrera de realización. Sí, estamos viviendo momentos muy, muy duros de inquina con la escuela, con la cultura, y específicamente con la escuela, con mucho maltrato hacia los docentes, achicamiento, en fin, un periodo muy, muy difícil. Sí, sabemos muy bien todo lo que está pasando y bueno, lo vamos siguiendo aquí día a día. Te agradezco que lo comuniquen. Por eso hago referencia también a esto que hoy mismo está ocurriendo y sobre lo que vamos a hablar más adelante. Perfecto. Con otra de nuestras entrevistadas. Bueno, tu nueva película, una producción española, una película de horror, de terror. ¿Cómo fue el proceso de llegar a... Porque estuviste, ¿cuánto? 10 años con la película que iba y venía, que sí, más, sí, que no, más. 13 años, bueno, casi un poquito más de 10. Sí, fue un proceso muy, muy arduo y lleno de volteretas. Es una película que yo intenté hacerla en Argentina y no pude hacerla por varios motivos, no creo que se pueda reducir a uno solo. Calculo que algo de culpa tengo yo también, pero igual no lo largué. Es un proyecto que siempre, viste, uno puede decir, pero tanto lío con una película de terror. Lo que pasa es que es una película de terror muy personal porque tiene elementos de mi infancia, tiene elementos de mi vida, de mi mamá, y tiene elementos que surgieron a partir de que yo vivo en un edificio y el disparador de la película se inició en el edificio donde vivo. Nada paranormal, siempre aclaro para que la gente no se asuste. Claro. Pero eso yo se lo conté a Hernán Moyano, que es uno de los guionistas, y Hernán, cuando se lo conté, estábamos escribiendo otro guión, me dijo, bueno, ahí hay una idea para una película. Y ahí empezó Bajo tus pies. ¿De qué cuenta Bajo tus pies? Contanos algo, porque en realidad después va a haber un estreno argentino, sí, ¿no? Sí, en septiembre se estrena en salas argentinas con Moving Pix. Con Griselda Fortunato, que Griselda en algún momento estuvo en la película cuando estaba Griselda en Warner. Sí. Así que ella la ama la película. Me quedo tranquilo que la van a distribuir. Sí, sí. Mira, es un, como vos dijiste, es un cuento siniestro infantil, clásico, urbano y contemporáneo. Y está todo el cine que yo amo en la película. Vos la contaste mejor que yo. El argumento es ese, digamos. Es una madre que se muda a un departamento que tiene un precio de alquiler muy extraño para lo que es. Y se muda con sus 2 hijos y ella tiene un pasado, una mochila que es casi como un MacGuffin en la película porque no permite que los niños hablen con su exmarido, con el padre. Hay toda una historia, un pasado oscuro, pero lo que empieza a pasar es que empiezan a escucharse gritos todas las noches y son gritos que le terminan robando el sueño a la protagonista. Y a partir de ahí viene una degradación psicológica y bueno, ¿qué van a hacer los niños frente a esa degradación de su mamá, ¿no? Ese te diría que es casi la aventura de la película. ¿Cómo hacemos para que mamá vuelva a ser la de antes? Y es una peli que reúne todo el amor que yo tengo por el cine con el que me formé, que es el cine de Polanski principalmente,
y que, bueno, abraza a otros cineastas también. Mucha gente dice, bueno, que es una película cinéfila, pero yo entiendo que el cine es una tradición, que creo que lo hemos hablado en algún momento con Ecos de un Crimen también, ¿no? Sí. Y en base a la combinación de toda esa cultura, que sobre todo yo tengo una cultura cinematográfica, yo no soy un tipo que tenga una cultura literaria amplia, sin embargo sí cinematográfica, Sí. y bueno, y ahí están todas mis películas y todo el cine que amo, ¿no? Pensaba cuando describías también en Stanley Kubrick, Sí, claro. pensaba... ¿Cómo no? Claro, Recurrir al claro, maestro. qué fuentes, ¿no? De Sí, inspiración. sí, Y sí. en un momento, además, por un lado, hay dos preguntas que te quiero hacer. ¿Es más difícil dirigir terror que un drama, un policial, otros géneros que vos has frecuentado? Y por el otro, si hay íconos, hay cuestiones hoy que está la inteligencia artificial, los efectos especiales, toda esta cuestión de la que también hemos hablado bastante, también recurrir a un relato clásico como es Bajo tus pies no dificulta las cosas. O al contrario, la hace más notable, digo, entre Mira, medio de... yo creo, es muy buena la pregunta. Hacer terror es un género complejo. Yo ya había experimentado algo en Ecos, que es, si querés, una película de una invasión, lo que se llama en inglés el término Home Invasion Movie, pero es más un thriller más relacionado con Hitchcock, si querés, o con De Palma. Esta es una película claramente de terror clásica, pero no es una película de sustitos. Viste que eso lo aclaramos siempre. Hoy el cine de terror, digo, el cine de terror universal o internacional está plagado de estos golpecitos, estos saltos, los jump scares, ¿no? Y del efectismo. Yo traté que la película fuera lo más analógica posible, digamos, que tuviera lo mínimo indispensable. No te digo que no me he apoyado por ahí en alguna cosa digital, pero es una película de cámara, es una película de actuación. Y por otro lado es un drama familiar, porque las grandes, para mí, las buenas películas de terror son dramas familiares. Es decir, si uno ve El Exorcista es un drama familiar. Si uno ve El bebé de Rosemary es el drama de un matrimonio en crisis absoluta. Terrible. Es decir, el tipo vende a su mujer, hace un pacto con tal de llegar al éxito. Si uno ve The Shining es un drama familiar, sin lugar a dudas. Entonces, ni hablar... Don't Look Now, que es una película que yo amo, ¿te acuerdas la de Donald Sutherland, que se llamó Venecia Rojo Shocking? Y otras películas, pero que siempre son dramas humanos, siempre hay una faltante o una pata que falta en esa familia, ¿no? Y bueno, no sé, volver al relato clásico para mí es necesario, digo, en estas épocas. Sí, Es necesario. Sí, bueno, sobre todo por esto, ¿no? Por la parafernalia de efectos especiales que no conducen a nada, generalmente. Sí. No sé si por ahí vos pensás lo contrario, No, pero no, para tengo nada. esa No. sensación. Yo me formé, yo salgo como, viste, voy a verlas, porque a veces voy a verlas o voy a verlas con mis hijos, estas películas, las nuevas, y salgo como atiborrado, viste, no entiendo para dónde van los personajes ya, pero incluso cómo están contadas, ¿no? Es un bombardeo. Sé que parece un viejazo lo que cuento, pero... No. Mi refugio, viste, yo, por ejemplo, cuando estaba filmando esta película, mi refugio, yo a la noche me voy a dormir con una película. Y mi refugio era John Ford. Y estaba haciendo una película de terror. Pero nadie cuenta una historia como Ford. O mi refugio era el cine clásico de terror español, el Chicho Ibáñez Serrador. Claro. La Residencia, ¿quién puede matar a un niño, no? Porque aparte uno ve puesta en escena, ve cine. Y eso es, hoy el cine me parece que se filma de una manera que por ahí, para muchos, como yo lo filmo, es anacrónico o antiguo, ¿no? Pero bueno, es el cine que yo sé hacer. Y también me parece que es el que se necesita que contar hoy en día, ¿no? Porque si no estamos siempre dando vueltas
sobre lo mismo, sobre mucha tecnología y poco contenido. Sí. Lo que pasa es que ahí entras, perdón, sí. Julia, pero ahí entras en un terreno que es que el cine está cambiando por las necesidades de las plataformas. Sí. Es decir, la gente abandona los palabra que detesto, de los contenidos a los 2 minutos porque estás compitiendo con el teléfono, con YouTube. Entonces, si vos te fijas, hay golpes de efecto cada 2, 3 minutos para que el espectador vuelva a la atención. Sí, y los que estamos acostumbrados a ver cine, bueno, malo, de todo, pero cine, es como, te empezás a dar cuenta también, decís, ahora viene la escena de sexo. Ahora viene el asesinato. Ahora viene Mira, a mí me pasó con Stranger Things. O la repetición de textos. Claro, ¿no? hay que repetir porque ya por ahí te perdiste algo en ese tiempo mientras veías el teléfono, entonces te vamos a reiterar un poco la trama para refrescarla. Claro. No digo que todo lo de la plataforma porque hay cosas buenas. De hecho, esta película está en Netflix España. Y me dieron una libertad absoluta. Yo en ningún momento tuve, venía al minuto 5, pero hay que entender que tampoco es un original, ¿no? No es un original de Netflix. Netflix participó en la película. Calculo que si hubiera sido un original, por ahí hubiera sido distinta la cosa. ¿Cómo se armó la producción? Porque después de tanto tiempo de intentar hacerla, de buscarle la vuelta, de no encontrarla, ¿cómo surge España y cómo se arma entonces esto? Maribel Verdú, la protagonista. Maribel, es decir, antes había otra actriz, que yo prefiero no nombrarla, que finalmente siempre había una película de prioridad para ella antes que la mía, entonces llegó un momento que yo me terminé cansando. En una de esos momentos, Maribel lee el guión, yo siempre pensé en ella, pero para mí era imposible, porque imagínate, yo digo Maribel Verdú, es como pensar, no sé, en Meryl Streep, en Robert De Niro, es una de mis héroes, de mis heroínas cinematográficas. Y en ese momento había otro productor que le acerca el guión y ella se vuelve loca. Y a la semana estábamos teniendo, viste, un Zoom. Yo estaba acá, ella estaba en España, ya había leído el guión, entendía todo, comprendía los códigos, porque hay mucho miedo de los actores y las actrices al género, ¿no? A quedar mal parada, al bizarro. Pero después, por H o por B, se volvió a caer, vino la pandemia, yo hice Ecos de un crimen, y en ese momento aparece Guido Rud, que te recomiendo que un día lo invites. Es agente de ventas internacionales. Es agente de venta y productor, y quizás el agente de venta internacional más importante que tiene en Argentina. Y Guido es el productor de la película, creyó en la película, creyó en mí, me dijo, Cris, la vamos a hacer, pero la vamos a hacer en España, porque realmente era muy accidentado acá. Yo siempre tuve muchos problemas para poder hacer el cine que quiero, lamentablemente, me hubiera encantado hacerlo en Argentina. Pero Guido armó toda la ingeniería financiera de la película, junto con Carlos Juárez, el productor español, que es el productor del Hoyo. Y bueno, la verdad que se hizo por ellos, por ellos y por Maribel, porque Maribel nunca la abandonó en la película. Ahora, tengo entendido que vos tenías 4.400 ilustraciones hechas para plantear la película. Sí, yo creo que si la filmábamos tipo los libritos, ¿viste? Esos que tienen el muñequito que se va. Yo creo que ya estaba la película. Ya estaba. Pero igual después hubo que modificar muchas cosas, el guión también sufrió modificaciones, pero sí, fue una película muy, muy pensada a lo largo de los 13 años que la vengo masticando. ¿Vos la habías concebido como una película de estudio? Absolutamente. Sí. Por eso ahora es una casa. Ahora es un edificio, es un departamento, pero fue locación real, que fue un hallazgo absoluto que apareció de entrada. Casi todo, te diría que el 80% está filmado en el edificio. No es que, bueno, viste, filmamos una parte acá, otra parte no. El 80% de la película se hizo en ese edificio, que es casi como el Dakota del bebé de Rosemary, digamos, de Bilbao. ¿No? En Bilbao se filmó la película. En Bilbao, sí, porque Bilbao en este momento está teniendo mucho tax rebate, mucha ayuda al cine. Y yo soy ciudadano español, es decir, tengo la doble ciudadanía. Entonces, es una película enteramente española. No pudo ser coproducción. Muchos artistas con los que colaboré durante estos 13 años, lamentablemente no pude llevarlos porque era me hubiera encantado, ¿no?
Nelson Luti, gente que aportó al imaginario de lo que es Bajo tus pies. Andrés Mazón iba a ser el director de fotografía, pero bueno, no se pudo porque era una película española. ¿En qué estoy golpeando, me parece. ¿En qué cambió esto al convertirse en una película española? ¿Hubo algún cambio significativo? Sí, muchos. Para mí hay algo del idioma español que la transforma en un cuento aún más clásico. Ajá. Nosotros tenemos una forma muy particular de hablar, pero este español le da como una suerte así de... Como me dijo un crítico, en el buen sentido, me dijo, es una película anacrónica porque llega un momento que te olvidas que transcurre ahora la película. Y la vocalización de los niños, el hermoso español que tiene Maribel, para mí le dan una particularidad narrativa impresionante y sumamente clásica. Pero aparte, en este momento en Europa hay todo un tema con lo habitacional. Sí, bueno, te iba a preguntar también, ese es la crisis inmobiliaria, La crisis ¿no? inmobiliaria, que eso no estaba cuando yo lo iba a filmar acá. Y te diría que es el demonio de alguna manera intenta tentar a la protagonista a través de poder ser propietaria. Digo, si se compara con el bebé de Rosmarie, yo siempre digo, bueno, las películas de antes, con los pactos con el diablo, eran por sueños. El diablo era todavía más seductor, ¿no? Te vas a triunfar en Hollywood, no sé. En este caso es un techo, ¿no? Y eso me parece que le dio a la película todo un tema, un subtexto político, y también la hizo un poquitito más conspirativa la película. Por eso no es nada más una peli de terror, sino aparte hasta tiene un ribete así a lo otro director que amo, que es Alan Pakula, de conspiración política siniestra. Esas fueron todas cosas que fueron apareciendo cuando estuve en España. ¿Y te interesa a vos introducir un mensaje, un elemento político, como en este caso? Yo creo que las películas de terror son más políticas de lo que parecen. Es decir, de alguna manera. ¿Por qué? Y porque primero estamos viviendo en épocas muy oscuras en el mundo. Esta es una película sobre la luz, la batalla eterna de la luz contra la oscuridad, por eso es un relato clásico. Pero en esa batalla, el mal opera de una manera muy elegante, que es como está operando en este momento para mí políticamente en el mundo. Claro, más sofisticado. Sí, pero hay algo. Por eso digo que hay una metáfora con el momento actual que estamos viviendo. Sumado a que en el edificio todo el mundo vendió a sus niños por bienes materiales, ¿no? Cuando vos ves, eso puede ser una metáfora tranquilamente del consumo, del endeudamiento con las tarjetas, de vender nuestro país, ¿no? Y no ocuparnos ni preocuparnos ni de la ecología ni de nada de nuestros hijos. De alguna manera estamos vendiendo a nuestros hijos, ¿no? Sí. Yo creo que tiene un mensaje político muy sutil. A mí no me gusta bajar línea, me gusta que eso esté por debajo, el que lo agarra, ¿no? ¿Y qué pasó en este estreno español? Digamos, ¿cómo viste ahí la película? ¿Qué advertiste que por ahí no habías notado antes? Yo la película la vi pocas veces con público, igual ya venía de verla en el Bafisi, que se pasó 3 veces y que fue hermosísimo, por muchos motivos, porque hay mucha gente que sabe por todo lo que yo pasé, por lo tanto, por ahí no es público tan objetivo y le pone más cariño a la película. Pero hubieron funciones, sobre todo la última en el Bafisi, con gente joven, con muchos estudiantes de cine, con muchos estudiantes míos y ex estudiantes, y ahí empecé a sentir que la película funcionaba con el público. El tema es que no es una película cínica, y hoy estamos acostumbrados al cinismo. Entonces ese era mi miedo, no mi miedo, sino que, bueno, puedan entender que la película es una ñoñería, digamos. Por ahí lo es, no lo sé. Con el público español yo pude verla, después la vi en Tallinn con otro público en Estonia, en el Festival de Tallinn, que es un festival hermoso, pero es un público muy distinto, más distante.
Y ahora no pude estar en a mí me gusta meterme en las funciones con la gente, ¿viste? Y Sí. palparlo. No lo pude hacer porque el 8 me volví, y el 8 se estrenaba en salas comerciales, pero el preestreno fue hermoso. Fue hermoso. Igual con mucha gente que te quiere también. Por lo tanto, siempre yo soy muy desconfiado. Pero, Cristian, ¿qué querés que vaya la gente que no te quiere? Bueno, yo que sé, esos generalmente van y después se expresan, digo, pero no sé, veremos con el tiempo. Mis pelis generalmente, viste, son recibidas raras en el momento, desde 76 hasta acá esta. sobre todo. Porque estoy como medio a contratiempo, yo con el cine. Sí. Siempre salgo en las películas, viste. Depende cómo te miren los que hacen estas críticas, digo yo. Porque para mí Ecos de un crimen era excelente. Sí, yo sé que a vos te gustó mucho la peli. Pero viste que muy buena, y también me pegaron palos porque generalmente por donde me corren es por el lado de que no genero nada nuevo. Bueno, yo concibo el cine como si fuera alquimia, digo. Yo creo que a través digamos, de las narraciones clásicas y de los viejos maestros puede surgir algo nuevo. Pero después con el tiempo me encuentro con muchos críticos que dicen, ¿sabes que la volví a ver y me pareció que la película era interesante? Que yo digo, bueno, qué cagada, tarde, ¿no? Porque hubiera estado bueno que lo digas el jueves del estreno. Claro. Bueno, esto es así. Pero, ¿es importante para vos esa crítica? No, para mí no. Ajá. Voy a ser sincero. Bien. Yo estoy muy acostumbrado a que digan cualquier cosa de mí. Acordate 76, 8903 y acá hago un chivo porque el excelente documental 76, 89, 23 de Fede Benoit y Ezequiel Mendoza hablan de esa batalla. El docu habla en parte de esa batalla, aparte de hablar con la actualidad. Y hago un chivo porque creo que el 2 de julio, los primeros días de julio, se va a hacer una proyección en el Cine York doble de la película en 35 y después el documental. Ajá. Pero voy a esto. Desde que yo arranqué, que a mí la crítica prácticamente me dice, dedícate a otra cosa, flaco. Y yo, la verdad, amo tanto el cine. Y sobre todo ahora a los 57 años no tengo tiempo para detenerme, Julia. Es decir, sobre todo con lo que tardo entre película y película, probablemente pueda hacer 2 o 3 más, ojalá. Y estoy pensando en eso. ¿Viste? Nada, no tengo tiempo, no leo, por ejemplo, a veces me dicen, che, hay muy buenos comentarios en Letterboxd, ¿viste? Que ahora Letterboxd es un sitio donde la gente va al público. Como la Biblia, sí. Ni los miro. Si los veo, los leo después de un tiempo. Porque ahora, ¿viste? Yo tengo que salir, difundir la película, que la gente la vea. Es una película que a mí me gusta mucho verla. Algo que no me suele pasar, cada vez que la veo me gusta más. Y nada, me parece que estoy en ese punto de la carrera. Después veré, pero no soy un tipo que le da mucha bola. Si vienen buenas críticas, mejor, por supuesto. Y aparte hay veces que hay muy buenos textos. Digo, hay críticos que hacen análisis que son buenísimos, que no sé. Acá se escribe medio con piloto automático, pero hoy hay todo un tema, viste, yo qué sé, Perro Blanco con Fede Kastulovich. Hay otro que se llama Sinergia, hay youtubers, hay toda una camada nueva de me cuesta decirle críticos, pero de gente que ama el cine y que genera textos que son a veces incluso mejor que las películas. No creo que sea el caso, pero si tuvieras que recomendar bajo tus pies a un espectador que se estrenara ahora en Argentina, ¿qué dirías? Que vayan a verla porque van a ver un cine que no se hace más, que es un cine de seres humanos. Es decir, no es un cine donde explotan cabezas, vuela sangre. No, van a ver una historia de una madre con sus 2 niños y que tienen que superar sus miedos más primitivos para poder alcanzar la felicidad, porque es una historia de 2 niños, como te dije antes, que quieren que su madre sea la de siempre. Pero está contada de una forma. Yo a eso voy, digamos. El cine actual, y no solo el cine de terror, ya no habla más de gente, salvando excepciones, por supuesto. Sí, hay grandes películas. Muchos superhéroes. Muchos superhéroes, e incluso las películas que pretenden ser profundas, son películas de causas. Eso Cassavet decía todo el tiempo. A mí me gusta el cine político, ¿viste? Por supuesto. Pero
tiene que haber gente. Porque si no tenés gente, si solamente hay gente luchando, no sé, por una causa y la causa y la causa y la causa, y no hay dramas humanos, no hay conflicto, nada, ¿viste? Es una película que se evapora a los 5 minutos. Eso le ha pasado un poco a Hollywood y ha espantado al público con eso, ¿no? En ese sentido, yo creo que Bajo tus pies es una película de seres humanos, contada de una manera que no se hace más, porque las películas incluso ahora no parecen hechas por seres humanos, se filma 5 cámaras, esto que decíamos, ¿no? Es todo efectista, se arregla todo en postproducción, esto es todo práctico, lo que ves en la cámara es lo que está. Y profesional, y humano. Y humano. Cristian, Bernard, muchísimas gracias por este gran anticipo, felicitaciones por este estreno en España. Esperamos que, bueno, hasta septiembre hay que bancársela, que va a ser hasta que se estrene aquí en Argentina, y espero en lo personal que pase bastante menos tiempo hasta que nos entregues otra de esas historias clásicas. Hay próximas, pero ojalá, esperemos que bien, que sea entonces antes. Hablaremos en otra oportunidad. Dale. Muchísimas gracias. A vos, Julia querida. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.